Hola, hola. Ya estamos por aquí. Y voy a esperar unos minutitos a que se conecten más personas. Y ya empezamos. Entonces, vamos a esperar unos minutos. Unos minutitos más. Un par de minutitos más y ya empezamos. Ok. Perdón. Bueno, pues ya vamos empezando. Hola Marilu, ¿cómo estás? Desde Córdoba, muy padre. Córdoba, muy bonito. Estuve ahí hace como un par de años. Bien padre. Bueno, pues vamos ahora. Tenemos muchas cosas que platicar. Ya tiene un mes que no hacía estas transmisiones
Espero bueno, que hayas visto los videos y que ya, si es así, ya tienes una idea bastante clara de las heridas del alma. Eh, y bueno, decirte que estas transmisiones iniciaron, pues, yo creo que ya hace un año, más de un año, para presentar mi propio libro, que es el de los rostros del cielo, y para irlo compartiendo, ¿no? Que es básicamente mis propias experiencias, pero a pesar de que es un libro autobiográfico, en realidad mi interés no es platicar mi vida como tal, sino el proceso, el aprendizaje, cómo se fue dando mi proceso de sanación eh, en este caminar, que a final de cuentas es el mismo, el tuyo y el mío, porque las heridas están ahí y son heridas bastante comunes. Entonces, yo me he dado cuenta que contar las historias es inspirador y que nos permite conectar. Las historias son las que nos conectan a unos con otros. Entonces, bueno, ese es el origen de estas transmisiones. Y una vez que terminé como de contar unas historias del libro, empecé a combinarlo, ¿no?, con otros libros que han ido apareciendo en mi vida, en esta idea de que en la manera que tiene el universo, Dios, el espíritu, la energía o como quieras llamarle, de comunicarse conmigo, es a través de los libros, ¿no? Siempre que, todo el tiempo que estoy dándole vueltas a algún tema, de lo que sea, me llega un libro por lugares insospechados, ¿no? El más fácil es cuando voy a la librería, ¿no? Porque ahí obviamente están los libros. Sin embargo, pues no, hay siempre algún libro que sobresale, ¿no? Y que me llama la atención. Pero también pues me han llegado por correo electrónico de personas que menos lo imaginaba, o de pronto escucho a alguien hablar de ese libro, en fin. Y quise compartir esta gama de libros que han llegado a mí y pues profundizar en ellos, ¿no? En qué es eso que yo puedo percibir de ese libro y que les puedo compartir que ha funcionado en mí y ahora como terapeuta en los procesos terapéuticos que hago, ¿no? Siempre, y uno de los temas que siempre incluyo, siempre, siempre en todas mis terapias, clases, lo que sea que dé, es el tema, perdón, de las heridas del alma, de las heridas de la infancia, como quieras llamarle, porque son básicas. Si tenemos muy claro en nuestro pensamiento que estas heridas existen, que están en mí, que están en los demás, me va a permitir que mis relaciones humanas sean cada vez mejores, ¿no? Eh, más lindas, más amables, más provechosas, más amorosas, sin tanto drama, eh, sin tanta problemática, ¿no? Bueno, y entender todos estos procesos. Y es por eso que empecé en esta nueva ronda de transmisiones con el libro de las heridas del alma. Y entonces, bueno, el día de hoy lo que quiero hacer es
empezar a darle como un cierre. La idea es que hoy terminemos ya con ese tema. No sé si va a ser posible porque todavía faltan muchos detallitos, pero ya terminarlo para darle pie a otro libro que es maravilloso, que es, bueno, yo lo tengo en inglés, pero también existe en español, que es Sanar el Trauma, ¿no? Healing Trauma es Sanar el Trauma de Peter Levine. Peter A. Levine. Y este es el libro que seguirá después. Bueno, y quisiera platicarles que, bueno, ya muchos de ustedes saben que me fui de viaje y que por eso no estuve haciendo estas transmisiones. Fue un viaje muy importante para mí. Muy, muy importantes. Fueron muchas etapas en el viaje de experiencias de diferentes tipos y formas. Y una de esas etapas del viaje fue un congreso acerca de la nueva medicina germánica, o de lo que yo suelo nombrar 5 leyes biológicas, que es lo mismo. El doctor Hammer lo nombró nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas, que es lo que él descubre en su caminar. Y entonces este congreso de nueva medicina germánica, pues fue muy interesante. Hubo muchas experiencias muy, muy, muy interesantes, ¿no? Fueron creo que 4 días, hubo, pues perdí la cuenta, pero han de haber sido como 15 ponentes. Y bueno, como en todo congreso, hay de todo y hay cosas que me gustaron mucho, 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 mucho. Hay otras que estuvo bien, hay otras que no tanto, pero en general me quedo con un saldo positivo muy, muy, muy padre. Y me traje 2 frases. Eh, Obviamente a lo largo de todo esto que platico siempre entretejo las leyes biológicas porque son, como lo he mencionado en muchos otros espacios, es una filosofía de vida más que una medicina, es una filosofía de vida, de cómo vivir la vida. Eh, Inclusive Hammer dejó en sus escritos no sé si llamarle un ensayo tal vez, de cómo vivir la vida, cómo crear comunidades basadas en las 5 leyes biológicas. Y eso pues me da más fuerza en esta idea de que es una filosofía de vida y que podemos vivir mucho más en armonía si lo hacemos en base a estas leyes, porque son leyes de la naturaleza. Y ya les estaré platicando entonces a lo largo de estas transmisiones muchas de las cosas que escuché ahí en este congreso. Pero 2 frases que me quedaron como muy claras es: el cuerpo es el terapeuta. Y la otra es: los programas biológicos, que son de los que habla Hammer, son la terapia. El cuerpo es el terapeuta y los programas biológicos son la terapia. De tal manera que entonces tu cuerpo, o sea, es como reafirmar una vez más que tu cuerpo es el que tiene la razón. Tu cuerpo es el que te guía, tu cuerpo es el que te da los mensajes, el,
el que te dice por aquí sí, por aquí no, espérate, te estás equivocando, ¿no? Y el programa biológico que se echa a andar cuando tenemos shocks biológicos, ¿no? Intensos, inesperados, vividos en soledad y que entonces en el cuerpo empiezan a pasar una serie de cosas que nosotros solemos llamar enfermedad, que nosotros ya no usamos esa palabra, solamente usamos síntomas físicos. Lo que empieza a pasar en el cuerpo con ese programa biológico que empieza a hacer cuestiones en los tejidos, ¿no? De los órganos, a mover cosas, a hacerlos más grandes o a ulcerarlos, eh, a parar la función, lo que tenga que hacer el programa biológico para que tú estés, perdón, preparado para lidiar con las situaciones que tienes. Y finalmente, este programa biológico va a llevarte a ciertos síntomas físicos que son la reparación de los tejidos que el cuerpo tuvo que modificar para que pudieras tú solucionar las situaciones que tuviste en tu vida. Entonces, es bien interesante porque va de la mano con esto que estamos hablando de las heridas del alma. Decimos que las heridas del alma se ven en el cuerpo. Yo tengo la corporalidad que tengo porque estoy transitando esas heridas. Las vine a transitar para aprender de ellas, para volverme más compasivo, para, eh, para estar más en concordancia y en armonía con los que me rodean. Eh, y entonces me dan la corporalidad que tengo. El cuerpo que tengo es absolutamente perfecto para las situaciones de vida que tengo. Y eso yo ya lo venía diciendo desde hace mucho y ahora me lo reafirman más, ¿no? Si el cuerpo es el terapeuta, quiere decir que mi cuerpo es perfecto para lo que vivo, para lo que vivo día con día. Me da, ¿no? Lo que vivo. Eh, Platicaba yo con alguien que quiere bajar de peso, ¿no? Y ya sabes, dieta 1, dieta 2, dieta 3, dieta 55. Eh, y le dije, deja de torturarte con las dietas, porque no vas a bajar. Dice, ¿cómo que no? No, ¿por qué? Porque tienes una situación de vida que requiere que estés así, grande, que te dé toda esa fuerza de sostener todo esto que estás viviendo. Tu cuerpo está para ti, te regala las cosas que necesitas para estar sosteniendo lo que vives. Y esto no me canso de decirlo porque estamos tan desconectados de todo, tan separados de todo. Creemos que estamos separados de los otros, creemos que estamos separados de mente, cuerpo, espíritu, psique, alma, que todo es por separado, ¿no? Platicaba también con alguien que me hablábamos acerca de lo que la medicina tradicional llama las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y me decía algo como, eh, eh, como como dando a entender que entonces las terapias psicológicas sí tienen un impacto en esas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Como dando a entender que en las demás no, que hay una cantidad de enfermedades que no son psicosomáticas, ¿no? Y es así como, no, o sea, todas, absolutamente todas
entrarían en lo que la medicina tradicional llama, ¿no?, con ese nombre de enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Porque somos una unidad: mente, cuerpo, alma, espíritu, psique, todo junto, todo junto. Y lo que le pasa a uno afecta al otro sí o sí. Pero tenemos esta ilusión de separación y entonces ponemos cada cosa por separado. Bueno, después de esta introducción, me gustaría retomar un poco el tema, hacer un resumen o una recapitulación de lo que está ya en los videos anteriores para poder dar un poquito más de información interesante acerca de esto. Como se darán cuenta, estoy cursando por un programa biológico de laringe, que da como síntoma la tos. Entonces, bueno, ahí está, esta tosecilla que no me quiere dejar y bueno, estoy en el proceso justamente de averiguar profundamente. Ya tengo mucha idea de dónde viene el asunto, ¿no? Estoy terminando de puntualizar algunas cosas. Así es que, bueno, bienvenida a la tosecita. Entonces, las heridas del alma son heridas del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que son del alma, que vienen, que las traemos desde antes de nacer. O sea, nuestra alma, cuando estaba planeando esta vida presente, cuando hizo el contrato, porque prácticamente firmamos contratos con nuestros papás, nuestros hermanos, tíos, primos, ¿no?, amigos, o sea, todo aquellos personajes importantes de mi vida que tienen un papel especial, vienen muy bien contratados, ¿no? Los grupos de almas nos vamos caminando juntos, entonces vamos haciendo estos contratos. Cuando tú contrataste esta vida presente, firmaste que ibas a transitar estas heridas, ¿no?, las que sea que te tocara. Y he platicado que lo que me he dado cuenta, y la misma autora del libro lo dice en alguno de sus libros, es que se pensaba que venías a transitar una herida, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta que estamos en un proceso que muchos estamos transitando varias heridas al mismo tiempo, ¿no? Y yo les decía que la mejor manera de saber la herida o las heridas que estás transitando es mirando tu cuerpo parte por parte, ¿no? Les hacía yo la recomendación de que dibujaran su cuerpo en una hoja. No tienen que ser los grandes dibujantes, no tiene que quedar perfecto, simplemente una silueta del cuerpo y poder ir ubicando en cada parte del cuerpo qué herida se ve ahí, ¿no? Y habíamos hablado del tipo de cuerpo que está asociado a cada herida y yo les ponía el ejemplo, ¿no? Mi ejemplo personal. Mi herida, mi herida más fuerte es el abandono, junto con la traición, ¿no? Y ahí van de la mano, o sea, están bastante juntos, ¿no? Podría decir como 50-50, ¿no? Sin embargo, también logro ubicar rechazo, ¿no?
en partes y lo veo en ciertas partes de mi cuerpo que son muy delgadas o chiquitas, ¿no? Que el rechazo es una corporalidad muy delgada eh, y que casi no tiene masa muscular, ¿no? O sea, como es rechazo, es algo como que se quisiera esconder, recordando que la máscara es el huidizo, entonces es una parte de tu cuerpo que está tan chiquita que pareciera que no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi muñeca es muy delgadita, ¿no? Y entonces aquí es donde yo veo herida de rechazo, ¿no? O las uñas de mis pies, por ejemplo, son muy chiquititas. Eh, y, y así, ¿no? O sea, podemos localizar ciertas partes muy especiales y ponerlas en nuestro dibujo para ver qué porcentaje de esa herida está presente, ¿no? Y entonces decir, bueno, a ver, si estoy pensando abandono, rechazo 50, pero digo abandono, traición 50-50, pero también tengo rechazo, entonces le bajo un poquito a las otras dos y a lo mejor al rechazo le pongo un 20%. ¿No? Dependiendo de qué partes del cuerpo tienen rechazo, digo, 20%. ¿Ok? Entonces eso me dejaría con un abandono en 40% y una traición en 40%, ¿no? Más o menos. Eh, y bueno, yo tengo la sensación de que la injusticia no está tan presente y no, como que no me estorba, no la ubico mucho, ¿no? Entonces, así. Y poder ir aprendiendo las lecciones que esas heridas tienen para cada uno de nosotros. Decíamos que las heridas se muestran en tres vertientes. Hay un triángulo que dice que se muestran de los otros para mí, que sería una vertiente, de mí para los otros, que es como medio lógico, ¿no? Sería la segunda. Y la tercera es conmigo misma, la relación conmigo misma. Y entonces decimos que, por ejemplo, el abandono, ¿no? Se da en las tres vertientes, ¿no? Los demás me abandonan, que así es como se gestó la herida, ¿no? Cuando mis papás o mis cuidadores primarios me abandonaron, que ahí fue cuando se marcó la herida en los primeritos años de vida, y entonces los otros me abandonan a mí. Y lo voy repitiendo, ¿no? Para poderlo ir percibiendo y trascendiendo. Pero también yo abandono a los otros, ¿no? Eso es muy interesante de darnos cuenta porque a veces solo vemos lo que los demás nos hacen a nosotros, ¿no? Cuando estamos en modo víctima, pues vemos lo que los demás nos hacen, pero pues yo no hago nada, ¿no? Yo soy perfecta y no es así. Entonces, yo también abandono, ¿no? Eh, y el otro es hacia mí, me abandono a mí misma. Y lo mismo pasa con el rechazo. Los otros me rechazan, yo rechazo a los otros y me rechazo a mí misma. Traición, ¿no? Los otros me traicionan, yo traiciono a los otros y me traiciono a mí misma. Y injusticia, ¿no? Los demás me hacen injusticias, yo soy injusto con otros y soy injusta conmigo misma. Y esto se da en todo el tiempo. Son esos juegos que estamos jugando todo el tiempo. La parte que La primera parte que vemos y que es muy evidente y muy obvia es cuando los otros me hacen. Eso es súper evidente. Cuando el otro me rechaza, cuando el otro me abandona, cuando el otro me traiciona, es muy fácil de ver.
y me pone en un lugar de víctima, de pobre de mí, qué barbaridad, ya viste lo que me hicieron. La segunda que se puede percibir es cuando yo lo hago a los otros, que ya es un nivel más elevado de comprensión y de conciencia, ¿no? Cuando me doy cuenta que yo también lo hago a los otros, ¿no? Y digo, caray, yo también los abandoné, los rechacé, los traicioné, fui injusta, ¿no? Ya ese es un segundo nivel. Pero el más difícil de todos y el que más nos duele es el de a mí misma, ¿no? El ver que yo me abandoné a mí, que me rechazo a mí, que me traiciono yo y que soy injusta conmigo misma, ¿no? Así me doy de latigazos. Ahora, en este triángulo no mencioné la humillación, porque la humillación le falta la vertiente de yo a los otros. Entonces solamente tiene la de los demás me humillan y yo me humillo a mí. Pero yo humillar a otros, no, porque generalmente yo me asumo la culpa, ¿no? Defiendo a los demás. El que tiene idea de la humillación suele ser muy buen defensor de los demás y los justifica a capa y espada de todo lo que tú le... Oye, mira, es que mira cómo te está tratando. Sí, bueno, pero mira su vida, mira cómo le ha ido, ¿no? Son muy comprensivos, pero porque es la herida de humillación. Hay una frase que me gusta para este resumen que dice, la impotencia y frustración que producen no sentir amor verdadero. Eso es lo que genera la herida. Eso es lo que la genera y eso es lo que nos mantiene dándole vueltas a la herida. La impotencia y la frustración que se producen al no poder sentir amor verdadero, ¿no? Porque eso es lo que realmente estamos queriendo. Todo ser humano lo que busca es sentir en su corazón el amor auténtico, el amor esencial y el amor que puede venir de mí para mí, que creo que ese es el que más me duele, el amor que yo no me doy, ¿no? Estoy esperando que me lo den los demás y yo no me lo doy, ¿okay? Y eso duele y duele mucho. Decíamos también que las heridas van de la mano en parejas y ya sabemos que la humillación queda en medio como algo que tiene características un poquito especiales. Rechazo e injusticia van de la mano y te los provoca el papá del mismo o el cuidador primario del mismo sexo, ¿no? Entonces, rechazo e injusticia, a ti mujer te la produce tu mamá, a ti hombre te la produce tu papá. Y van de la mano. La diferencia, bueno, rechazo, ya sabemos que su máscara es huida, e injusticia, que su máscara es rigidez. La diferencia entre uno y otro, rechazo surge antes, injusticia surge después. Rechazo es desde muy pequeño y es en el ámbito del ser, de quién eres en esencia y cómo se te rechaza en esa esencia, ¿no? No se te toma en cuenta como un ser que existe por sí mismo, ¿no? Entonces el rechazo está en el ámbito del ser. Y la injusticia se presenta en el ámbito del hacer. ¿Ok? Y entonces hay una diferencia interesante entre las dos. Por eso la primera que pudieras llegar a notar es la injusticia, porque es más fácil verla. Uh-huh. Y la injusticia da energía, tiene energía. El rechazo no tiene energía.
Y entonces la injusticia está relacionada con emociones de explosivas, de enojo, de rabia, de frustración, de impotencia. Y entonces yo voy a ir y voy a decir y no sé qué, ¿no? En cambio, el rechazo es como muy hacia adentro, las emociones son más del tipo de la tristeza, y que en realidad el rechazado no puede sentir la tristeza, sino se queda en un estado como en psicología se llama distimia. La distimia es un estado que lo puedo asociar con la depresión, en donde no hay un movimiento emocional. Me quedo como muy plano, muy plano, muy plano, ¿no? Siempre estoy en el mismo estado, no subo ni bajo, ¿no? Pero es como que no tiene energía, ¿no? Y déjenme ver, que hay otro dato interesante de esto. Eh, sí, eso, ¿no? Que el rechazado huye y entonces tiene una energía como baja, ¿no? Y el de la herida de la injusticia agrede, porque está con estas emociones eh, en, en- en fuerte, ¿no? Y por eso van mucho de la mano, porque finalmente reconozco primero la injusticia, porque es la que me da como movimiento en la vida, energía para moverme, ¿no? Y una vez que logro ver que estoy en la herida de injusticia y la empiezo a trascender y empiezo a hacer cosas y a darme cuenta y tal, entonces surge más claramente el rechazo porque ya estoy listo para entrarle al dolor más profundo, ¿no? Y así es la vida, ¿no? Nos va presentando primero las cosas más fáciles, las que tengo las posibilidades de irlo transitando hasta que estoy listo, gracias a la experiencia, para entrarle a lo más doloroso. Abandono y traición son súper similares, es la misma idea. Lo que varía son algunos detalles. Por ejemplo, la idea de que tanto el abandono como la traición te lo provoca el papá del sexo opuesto. Entonces, a nosotras mujeres, nuestro papá es el que nos genera el abandono y la traición. Y y para los hombres es la mamá quien les genera esa herida de abandono y de traición. El abandono es la herida que está en el ámbito del ser, así como rechazo, y la traición está en el ámbito del hacer, así como la injusticia. ¿Ok? Y entonces, igual, hay como una similitud de energías. La traición tiene mucha energía y el abandono es como más depresivo. ¿Ok? Y entonces, el abandonado lo que hace es que se queja, es el que más se queja, es el más dramático, ¿no? Ay, pobre de mí, nadie me ve, nadie me hace caso. Y a veces ni siquiera lo hablamos con alguien más, porque no tenemos ni la fuerza para hablarlo con alguien más, ¿no? Pero estamos ahí con nosotros mismos, en diálogo interno, de qué barbaridad, nadie me quiere, nadie hace las cosas por mí. Y el traicionado lo que hace en esta fuerza, ¿no? Así como el de la injusticia lucha por la justicia, el de la traición lo que hace es ordenar, controlar, ¿no? Mandar.
y decir esto acá, esto acá, esto acá, y esto es así, y esto es asado, y querer mover todos los hilos de todo el mundo, ¿no? Y tiene la energía, tiene una capacidad brutal de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y le pueden dar las 12 de la noche y sigue haciendo, para controlar todo, ¿no? Para ver que todo esté en orden, ¿no? Yo me acuerdo que lo sigo haciendo, pero ya menos. Cuando era, cuando la tenía mucho más exaltada, ¿no? En cuanto mis hijas salían para la escuela, ¿no? 6 de la mañana, lo primero que yo hacía era empezar a revisar todos y cada uno de los rincones de mi casa, todos, 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 para que todos estuvieran en orden, ¿no? Que si la cortina, que si el monito estaba volteado, lo volteaba, que si el espejo chueco, que si el papel de baño bien, ¿no? O sea, así era una obsesión porque todo estuviera en su lugar perfecto, ¿no? Y tener qué va a pasar ese día, a qué horas, en qué minuto tenía yo que empezar a cocinar para que estuviera la comida lista, en qué minuto me tenía yo que ir a recoger a mis niñas, en fin, o sea, todo tenía que estar así, perfecto. Y entonces eso implicaba el hacer, 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 no poder descansar y estar siempre en acción. Uh, el, el controlador, o sea, de la traición, le da mucho miedo la crítica, y al rígido, que es el de injusticia, eh, no es que tenga miedo a la crítica, sino que se siente culpable de las cosas que suceden y trata de justificarse, ¿no? O sea, no acepta es tan grande su culpa que no acepta que se equivocó, no acepta que no tiene la razón, no acepta eso y trata de justificar eso que haya sucedido, ¿no? Eh, el dependiente, o sea, el abandonado, se queja, ¿no? Y el controlador ordena, que es lo que ya habíamos dicho. Hola Marilis, buenas tardes, qué gusto. Gracias, sí, ya ando por aquí, ya con muchas ganas de hacer muchas cosas como buena controladora. El ser auténtico, cuando nosotros vamos dándonos cuenta de nuestras heridas, las vamos aceptando, las vamos transitando, vamos entendiendo que no es que yo esté defectuosa, sino que es un contrato álmico que hice para transitarla, para vivirla, para experimentarla, para saber qué se siente, ¿no? Cómo se transita y poder llegar a un punto de compasión, porque entiendo que los que me rodean están en la misma que yo. Los que me rodean también tienen abandono, también tienen traición, también tienen rechazo, también tienen humillación, también tienen injusticia, ¿no? Y entonces puedo ser mucho más compasiva porque entiendo desde dónde me están hablando. Porque la idea es que conforme voy caminando y aprendiendo y trascendiendo, mis días sean cada vez más auténticos, cada vez menos en la herida, que mis acciones cada vez sean menos desde la herida y el dolor y más desde la madurez, desde haber trascendido, desde la compasión, desde la misericordia. El ser auténtico es expresar nuestro pensar y nuestro sentir atendiendo también al otro, responsabilizándome de mis propios miedos, de mis deseos, de mis necesidades, y poder negociar y expresar desde ese lugar auténtico para llegar a una negociación, para llegar a una solución que nos
sea benéfica para todos. Esto es importante, darnos cuenta que gastamos mucha energía para esconder nuestras heridas. Mucha. No queremos que nadie vea esta herida que traigo, que soy vulnerable, que en realidad detrás de esa máscara de tener todo en orden y todo bajo control y todo está perfecto, abajo de eso, ¿no? Hay una niña abandonada, traicionada, que tiene miedo a que la critiquen, a que la juzguen. Y entonces usamos mucha, pero muchísima energía en guardar las apariencias, en que nadie se dé cuenta que en realidad estoy dañada. La tos. Es impresionante observarnos y saber en qué momento surge la tos. Voy a comerme un caramelito. Sí, Marilis, es súper interesante. Ahorita voy a dar ejemplos. Entonces, usamos mucha energía en ello. Y entonces, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué es una frase que encuentro continuamente en las mujeres que vienen a consultarnos, que vienen a clases? Ay, es que estoy tan cansada, no tengo ya energía para nada. Claro, ¿cómo voy a tener energía si me la he pasado así de que nadie vea, que nadie vea, que nadie vea? Que nadie vea que tengo errores, que me equivoqué, que no soy tan perfecta, que... ¿no? Y gasto mucha energía y ni me doy cuenta, ¿no? Así de pronto las oigo, ¿no? Yo misma. Pero si no hice nada en el día, no hice nada y estoy agotada, pues es que no necesito estar haciendo para gastar energía. Nuestra mente gasta un montón de energía cuando está aquí dándole vueltas y vueltas y vueltas a los asuntos y tratando de que nadie se dé cuenta de lo que en realidad soy. ¿Ok? Bueno, ese es como un resumen, ¿no? De lo que habíamos estado platicando. Si quieren, pueden regresar a los otros videos para ver como la explicación más amplia. Eso que he estado platicando, ¿no? Está en este libro y ya dijimos que que es Las 5 heridas que impiden ser uno mismo de Lise Bourbeau, y que es La sanación de las 5 heridas también de Lise Bourbeau, son los libros en los que yo estoy siempre. De aquí saco toda esta información, bueno, además de todos los estudios que he hecho ya por fuera. Ahora, voy a compartirles de este otro libro que se llama Transforma las heridas de tu infancia, de Ana Mar Orihuela, que también ya se los había mencionado. Me gusta mucho, trae más o menos la misma información, ¿no? Habla de lo mismo, de las heridas y cómo se acomodan y cómo son, y prácticamente igual. Pero
trae en cada herida algo bien interesante porque explica cuáles son las tareas de desarrollo que no se cumplieron. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo era niña, cuando yo era bebé, infante, niña, adolescente, mis papás tendrían que haberme proveído de ciertas cosas que yo necesitaba y no me las pudieron dar. Y ya sabemos, ¿no? No es, ay, malditos papás, que no, no, no es eso, no pudieron, no tenían las herramientas, no tenían de dónde sacar eso, porque sus padres tampoco se lo dieron, y los padres de sus padres tampoco se lo dieron, y los padres de los padres de los padres tampoco se lo dieron. Entonces, bueno, hoy nos tenemos que hacer responsables de nosotros mismos y darnos cuenta que no nos lo dieron. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Me lo voy a dar yo a mí. Pero si yo sé qué es ese algo que me faltó, me lo puedo dar. Si no sé qué es, pues ¿cómo me lo doy? ¿No? Entonces, les voy a ir diciendo de cada herida qué es eso que faltó. Y entonces vamos a empezar con la herida de rechazo. Y entonces, les voy a leer porque ahí vienen los ejemplos. Dice, tareas de desarrollo inconclusas para herida de rechazo. Acordémonos que es la herida más profunda, la que aparece más pronto y es provocada por el padre del mismo sexo. Dice, la persona que vive el rechazo desarrolla esta personalidad como una manera de sobrevivir, de adaptarse a la realidad. Hay tareas de desarrollo que no se completaron y esa personalidad no se permite completarlas porque en realidad lo alejan de la oportunidad de contacto. Lo más importante es conocer, a ver, lo que nos quiere decir con esto es que se gesta la herida de rechazo, empieza a dolerme y entonces saco la estrategia de huir, que es la máscara que se pone el rechazado. Y entonces huye. Cada vez que se acerca a una situación de tener contacto con alguien, de llegar a una intimidad, y por contacto no necesariamente es contacto físico, puede ser contacto emocional, contacto de una relación, de profundizar en la relación. Entonces, el que tiene la herida de rechazo empieza a sentir, empieza a hacerse amigo de alguien, ¿no? Y están ahí bien en la relación, y de repente siente que ese amigo le empieza a hablar más por teléfono, le empieza a decir, oye, pues vámonos a cenar, oye, mira, vámonos a jugar fútbol, no sé, y a profundizar en la relación. En ese instante, el rechazado huye. Ay, no, sabes que no tengo tiempo. No, no puedo. Y no puedo. Y no puedo. Hola, Blanquis, buena tarde. Y va a empezar a poner pretextos y ya no quiero ir y no sé qué. Y hasta que el otro amigo, el que quiere ser su amigo, se cansa y deja de hablarle. ¿Ok? Entonces, lo que este personaje rechazado necesita para
para sanarse es contactar, es contacto. Fue lo que le faltó. Eso es lo que le faltó en su infancia. Pero como usa la máscara de huida, está atrapado porque no puede completar la tarea que se quedó pendiente. ¿Okay? Y va a seguir huyendo y huyendo hasta que se dé cuenta que está usando la máscara, hasta que deje de usarla. Por eso les digo que si yo no sé qué tareas inconclusas se quedaron, ¿cómo me las voy a dar si no sé cuáles son? Por eso este libro me encantó, porque además de toda la información que es repetitiva, trae este punto que es así como el garbanzo de oro, ¿no? Y entonces dice, lo más importante es conocer en qué momento se activa el rechazo para no dejarse llevar por esa manera de ver la realidad. Y para eso es importante conocer qué es esa tarea que se quedó pendiente. Aquí sigo leyendo porque aquí viene el ejemplo. Dice, Alicia es una mujer gay muy trabajadora. Tuvo una madre depresiva y ausente y siempre se sintió rechazada por ella. Su anhelo más profundo era ser aceptada y amada por mamá. La tarea de desarrollo inconcluso era ser alimentada, vamos a hablar en términos de nutrición, ¿no? Nutrida. Su tarea de desarrollo inconcluso era ser nutrida, acariciada y aceptada por una madre. Hoy en día, a sus 42 años, todas las parejas que ha tenido comparten un perfil parecido. Son protectoras, son mayores que ella, son muy controladoras, muy mamás. La relación empieza bien. A ellas les encanta la espontaneidad de Alicia y su modo de ver la vida ligero y divertido. Después, cuando la relación avanza y se requiere mayor adultez, Alicia no sabe cómo actuar. Ofrece muy poco, porque ella es una niña que busca una mamá. No da seguridad ni confianza, algo que toda relación madura necesita. Al final, sus parejas se cansan de esa posición miserable hacia ellas, rechazan su forma de ser y se van, ¿no? Y ahí se perpetúa entonces la herida de rechazo. Pero ven cómo ella rechaza primero, porque no quiere profundizar, no quiere intimar, le da pavor la intimidad, porque no sabe cómo hacerlo. Como fue una tarea de desarrollo inconcluso, o sea, su mamá no le dio eso que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Ser alimentada, ser acariciada, ser aceptada por su madre. Y eso no sucedió. Entonces ahora, cuando viene alguien que la quiere alimentar, acariciar y aceptar, se asusta y huye, rechaza al otro y entonces el otro, en respuesta, la rechaza también y se va. ¿Ok? Isabela está conmigo, también saludos cariñosos. Ah, pues igualmente, un abrazo grande. Así que lo que le fue negado al rechazado es el derecho a ser importante, a ser acariciado, a ser cuidado, a ser alimentado, ¿no? Y el poder de hacer cosas por el otro, de entregarse al otro.
porque eso implicaría intimidad, ¿no? Y el otro no quiere. No quiere porque le da terror, ¿ok? Dice, cuando Alicia se hizo consciente de su herida, comprendió que estuvo buscando madres y eso no le permitió desarrollar sus propias capacidades, las suyas propias, protectoras, generosas y comprometidas. ¿Okay? Al buscar madres, descalificaba su propia madurez para ser su propia madre, lo que refuerza un sentimiento de incapacidad. Hoy puede confiar en ella. Acepta sus capacidades y se responsabiliza de sus carencias. Es más consciente de ello y esto le permitirá crecer su parte adulta. Las tareas de desarrollo son muy importantes porque me dan la posibilidad de ver cuáles son esas carencias, que esas carencias son las que detonan la herida y detonan que yo me ponga la máscara. Entonces, si yo las entiendo, si yo sé dónde estoy parada, voy a poder hacerlo diferente. ¿Ok? Gracias, Blanquis. Sí, fíjate que me lo han dicho mucho. Ahora que regresé de viaje me han dicho mucho eso. Y sí, fue un viaje muy importante, muy, muy, muy importante para mí. En realidad este año ha sido muy transformador. Gracias por decírmelo. Y hay un permiso que se tiene que dar el rechazado a sí mismo. Y es el permiso a pertenecer a su grupo, a su clan, a su tribu, al lugar donde está, a pertenecer de lleno, a ser parte de, que eso implica intimar, ¿no? Intimar en eso. Y eso es complicado. ¿No? Está, está padre el ejemplo, ¿no, Marilis? Se entiende. Y termina el capítulo del rechazo, así como todos los demás, que los vamos a ir viendo poco a poco, con una tablita, no sé si se alcanza a ver bien, pero es una tablita, bueno, puntos, con dos conceptos que me encantaron, que dice, veneno y antídoto para sanar la herida. ¿Cuál es el veneno y cuál es el antídoto? Si yo sé cuál es el veneno, o sea, cuál es ese veneno que me hace quedarme en ese círculo vicioso, pero sé cuál es el antídoto, ¿no? Voy a poder progresar. Entonces dice, el veneno de la herida de rechazo es rechazar. ¿Rechazar qué? Rechazar mis cualidades, rechazar mis capacidades, rechazar mi derecho a ser parte de esa tribu, mi, mi necesidad de ser visto, no rechazar mi necesidad de ser visto y mi derecho a ser importante. Lo rechazo y al rechazarlo me estoy envenenando. Me enveneno y me enveneno porque cada que me permito ese rechazo en mi vida, la herida se refuerza y se refuerza y se refuerza, ¿no? Entonces, fíjense, hay una cosa muy, muy fuerte que nos sucede cuando somos niños y a todos nos pasó, a todos, a todos, a todos, a todos nos pasó, inclusive a los niños que están naciendo hoy, les está pasando porque no hay conciencia de esto y es que no se les dio permiso para tener necesidades propias. No nos dieron permiso de tener nuestras propias necesidades.
estábamos a las necesidades de nuestros padres, a los que ellos necesitan, no a lo que nosotros necesitábamos. Hay una mujer interesante que la conocí a través de mi hija, que se llama Laura Goodman, que ella tiene un programa de especialización se llama biografía humana. Muy interesante. Ella es de Argentina y tiene toda una escuela ya muy grande de biografía humana. Da terapias y todo. Pero tiene muchos libros. Y uno de sus libros se llama Niñocentrismo. Y ella habla de la necesidad de transformar nuestras sociedades y volvernos niñocentristas, porque así podríamos cumplir las necesidades de nuestros niños, las reales, las esenciales, las que vienen del alma, no la supuesta necesidad de un juguete o de una ropa o de... No, lo que realmente el niño necesita y que el niño lo expresa, pero no lo escuchamos. ¿No? No lo escuchamos en la misma alimentación, ¿no? Le hacemos caso al mundo entero menos al bebé. Le hacemos caso al pediatra, al ginecólogo, a la abuelita, a la tía, a la prima, al vecino, al libro, pero no le hacemos caso al bebé. ¿Y cada cuántas horas le tengo que dar leche a mi bebé? Ah, pues el pediatra dice que cada 3, pero la abuelita dice que cada 6 y la tía dice que no, que cada 4, no sé. Pero el bebé te lo dice, el bebé te dice cuando tiene hambre. Nada más necesitas sentirlo, sentir a tu bebé porque estás conectada totalmente con él. Y entonces dices, o sea, tus senos empiezan a hincharse cuando el bebé tiene hambre. O sea, ¿qué más conexión que eso? Es impresionante. Se te empiezan a llenarle de leche cuando el bebé tiene hambre. Ah, pero no, es que el pediatra dijo que no. Que no, pues apenas pasó 1 hora de que le di la comida anterior. ¿Cómo le voy a dar ahorita? Y entramos en un sufrimiento, ¿no? Tanto el bebé como la mamá, ¿no? La mamá porque no le puede dar y el bebé porque tiene hambre. Pero estamos transformando esto. Y por eso hago esto. Y el antídoto de este veneno sería cada que yo hago un compromiso conmigo mismo para confiar en mi capacidad, para nutrirme física y emocionalmente, para aceptarme como soy y respetarme, para poder manifestar mis ideas y validármelas ante mí mismo y ante los demás, darme el derecho de existir, escucharme y respetarme. Wow, está increíble, ¿no? Y entonces, si el rechazado hace eso, ya empieza a estar del otro lado porque no va a tener la necesidad de huir, porque se va a dar cuenta en dónde está parado. Y va a decir, antes de sacar mi máscara de huida, respiro profundo y siento y me valoro y me respeto y me comprometo conmigo. ¿Ok? Y ya, bueno, ya sabía yo que no nos iba a dar tiempo, pero la semana que entra vemos esos mismos conceptos para las otras heridas. Y ya, creo que sería el último capítulo de esta serie de las heridas. Y como les dije al principio de esta transmisión, empezaremos con este otro libro, acá está, que se llama Sanar el trauma,
de Peter Levine. Este está interesantísimo. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Me pasé unos minutillos, pero bueno, esperemos que sea muy provechoso todo esto y pues vamos a estar haciendo muchas más cosas ahora, poco a poco. Hay como muchas cosas cocinándose, ya les iré avisando. Sí, Marilis, de nada, aquí estamos en servicio y nos vemos. Bueno, esta semana no las veo en vivo, pero acuérdense que estoy grabando los videos con Eduardo Durán, que están buenísimos y que generalmente los subimos los jueves. Y el próximo lunes, pues aquí nos volvemos a conectar. Marilu, gracias por conectarte, por estar aquí. Y compartan, ¿no? Y el clásico, que le pongan like y que compartan esto pues con todo el mundo. Total, si les gusta, les gusta, y si no les gusta, pues no les gusta. Pero ya lo compartieron. Y en una de esas era lo que alguien estaba esperando. Gracias por estar, por ser. Eh, la verdad es que los llevo en mi corazón siempre. Se fueron conmigo de viaje y regresaron conmigo. Gracias por todo y nos vemos el próximo lunes.